Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado, porque Juan decía a Herodes: «No te es lícito tener a la mujer de tu hermano». Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. Su hija, también llamada Herodías, salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Y le aseguró bajo juramento: «Te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntar a su madre: «¿Qué debo pedirle?». «La cabeza de Juan el Bautista», respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido: «Quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy celebramos esta memoria de la muerte de Juan Bautista, que fue mártir, también precursor de Jesús en este sentido, de dar la vida por la causa de la verdad, de la justicia, del Evangelio. Entonces es importante primero destacar esto, que son muy pocos los santos de los cuales se celebra no solo su muerte, sino también su nacimiento. Y uno de ellos es Juan Bautista. El otro, por supuesto, es nuestro Señor Jesucristo, que se celebra el 25 de diciembre, su nacimiento, y su muerte coincide con la Semana Santa, el Viernes Santo, ¿no? Y también de la Santísima Virgen celebramos su nacimiento, y ya no su muerte, sino su ida al cielo en cuerpo y alma, que es la Asunción, el 15 de agosto. Y de Juan Bautista celebramos su nacimiento, que es el 24 de junio, justo 6 meses antes del nacimiento de Cristo, y su muerte, que es hoy, 29 de agosto. ¿Cómo fue la muerte de Juan? Fue martirio, un derramamiento de sangre por causa de Jesucristo. Es cierto que él no estaba diciendo Jesucristo es Dios, como dijeron los demás mártires, pero murió por causa de Jesucristo, porque Jesús es el camino, verdad y vida. Y además Juan Bautista es el profeta que prepara el camino del Señor. ¿Y cómo lo prepara? Bueno, lo prepara salvando todo lo que está de acuerdo con la ley natural. La ley natural es la ley que debemos seguir los humanos, siguiendo la ley eterna, que es Dios mismo que nos habla en nuestra conciencia. Y por nuestra conciencia, simplemente como ley natural, como ley moral, que todos los hombres deben vivir, siguiendo el mandato de la conciencia: haz el bien y evita el mal, tenemos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Uno de esos mandamientos dice que no hay que cometer adulterio. 6º mandamiento. Y justamente era lo que hacía Herodes, el pérfido rey Herodes,
que convivía con su cuñada, que era la esposa legítima de su hermano Felipe, hermano de Herodes. Entonces, esta mujer, que se llamaba Herodías, se junta y convive con Herodes. Y Herodes era uno de los que iba a escuchar a Juan Bautista al desierto. Le agradaba escuchar la palabra de Juan Bautista. Pero era de esos que escucha la palabra, pero no la pone en práctica y no le sirve de nada. Es de esos que Jesús denuncia: no vale la pena decir Señor, Señor, o aleluya, aleluya. Uno puede decir que le gusta escuchar la palabra de Dios, le gusta decirse católico, por ejemplo, o cristiano. ¿Y de qué vale eso si no lo pone en práctica? ¿De qué vale decir soy un católico a mi manera, yo veré cómo vivo mi fe? Si realmente el que se salva es el que cumple la palabra de Dios, no solo el que la escucha. Pues bien, Herodes solamente sentía agrado en escuchar lo que decía Juan Bautista, pero no hacía nada para convertirse. Y un día Juan Bautista lo miró, lo encaró y le dijo: tú eres un pecador público, estás conviviendo con la mujer de tu hermano y eso no es lícito. Mira el ejemplo que estás dando. Tú que eres rey, tienes que mostrar cómo se vive la moral natural dentro de la familia. Y en la familia hay que respetar, ¿no es cierto?, lo mínimo de lo mínimo, que es no cometer adulterio. Y vivir en adulterio, peor todavía. Entonces lo que hace Juan es, justamente como estaba profetizado, con el espíritu y el poder de Elías, anunciar la reconciliación de los padres con los hijos y la verdadera unión que debe haber en la familia. Es decir, que el matrimonio es uno e indisoluble. Entonces, al estar defendiendo la moral natural y el valor verdadero de la familia como institución que fue creada por Dios y bendecida por Dios, entonces Juan Bautista estaba dando testimonio de la verdad. Sin embargo, eso no le gustó a la mujer, a esta conviviente de Herodes, llamada Herodías, y le pidió que lo mandara a apresar por todo eso que estaba hablando Juan Bautista. Lo odiaba con toda su alma, y cuando se presentó la oportunidad, hizo esta mujer muy malvada que le cortaran la cabeza a Juan Bautista. Y eso fue el día que Herodes estaba de cumpleaños, y él celebró una gran fiesta, tenía muchos invitados, seguramente ya con bastante alcohol en el cuerpo, y después de mirar cómo la hija de Herodías hacía una danza, le dijo: pídeme lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino. Y esta niña le pregunta a su mamá: ¿qué le pido? Y ella le dice: ahora aprovecha, pídele la cabeza de Juan Bautista. Y como ya había hecho el juramento, Herodes, y no queriendo contrariar, no queriendo quedar mal con sus invitados, a pesar de que sintió tristeza, mandó cortar la cabeza de Juan Bautista. Todo esto en un clima muy triste, de una parafernalia, como se dice hoy, muy fea que se vive en los ambientes donde hay riqueza, donde hay poder, donde hay todo tipo de excesos y no se vive la palabra de Dios. Entonces ahí el demonio hace lo que quiere finalmente. Y ahí ocurrió entonces que Juan Bautista muere por su testimonio de la verdad, por testimoniar el amor a la verdad y a la familia. Y hoy en día es eso lo que está pasando. También se necesitan muchos Juan Bautista que defiendan la familia, que defendamos el valor de la familia. Ayer tuvimos una charla muy importante de un doctor que vino a hablarnos sobre el valor de la familia y cómo debe vivirse la afectividad y la sexualidad en el matrimonio. Él decía claramente que, bueno, en Chile, lamentablemente nosotros no estamos viviendo de acuerdo a la ley de Dios, porque la inmensa mayoría de los matrimonios, incluso católicos, no viven la enseñanza de la Iglesia en lo que se refiere a la moral sexual, porque hemos de saber que está prohibido, ¿no es cierto?, es mandatorio
que se respete el ciclo natural de la mujer para ver cómo ir viviendo la moral sexual dentro del matrimonio. Me refiero a que la Iglesia no acepta los métodos anticonceptivos o cualquier otro método de ponerle barrera a la fertilidad. Porque lógicamente cuando alguien se casa, se compromete no solo a amar a su esposa o a su esposo, sino también a ser fiel a Dios. Y lo que Dios dice es: sean fecundos, multiplíquense. Entonces ponerle barreras a la vida es algo que no está permitido por la ley de Dios. Y eso lo denunció claramente el Papa San Pablo VI en el año 1968 con la encíclica Humane Vitae, donde dice claramente que es pecado utilizar métodos artificiales, ¿no es cierto?, contra la vida o la abertura a la vida dentro del matrimonio. En esa encíclica se halló mucha resistencia, no solo de parte del mundo laico, sino también del mundo clerical, porque no se enseña eso. Muchas veces los sacerdotes no hablamos esta verdad y preferimos ocultarla para no quedar mal. Entonces, por eso digo, hoy día hacen falta estos Juan Bautistas que enseñen la verdad acerca de la Iglesia. Hoy estamos con la terrible situación en Chile de que somos el país, como decía el doctor ayer, que tiene menos natalidad en América. Menos natalidad. Para que un pueblo se pueda mantener y cubrir la tasa de reposición, se requiere al menos que cada mujer pueda, ¿no es cierto?, tener por lo menos 2 hijos. Es decir, 2,1 es la tasa mínima de reposición para que un pueblo, al fin de cuentas, no desaparezca, una nación. ¿Ya? Nosotros estamos en 1,1, es decir, un punto menos. Y por eso la población chilena cada vez está más grande en edad y hay cada vez menos niños y menos jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa. Y de ahí también viene la tendencia a aceptar el aborto, aceptar el divorcio, aceptar la eutanasia, porque va a llegar un momento, decía el doctor, que vamos a ver tantas personas de la tercera edad que los jóvenes no van a poder mantenernos a nosotros, los viejitos. Entonces ahí va a empezar a imperar la ley de la eutanasia, como ocurre en Europa. Y entonces ahí los que somos viejitos vamos a tener que morir antes de tiempo, porque la ley lo dice. Es la cultura de la muerte, precisamente la que denunciaba San Juan Pablo II, con el mismo espíritu profético de Juan Bautista. Por algo que a Juan Pablo II también lo quisieron matar. Así es que, queridos hermanos, es duro, es difícil a veces escuchar esto y más todavía proclamarlo, porque uno sabe que no va a caer bien, uno sabe que va a venir una venganza después de parte de una sociedad corrupta que quiere vivir de manera inmoral sin cumplir la ley de Dios y la ley natural siquiera que está escrita en nuestra conciencia. Por eso murió Juan Bautista, por defender la familia, por defender la verdad. Pero es el precursor de Jesús, también en este punto, de dar testimonio con la sangre de lo que vale la pena vivir y ayudar a los hermanos a que encuentren el buen camino y no se dejen conducir por lo que hace la mayoría o por los deseos desordenados y los propios vicios. Así es que hoy pedimos al Señor que nos ayude a tener esta autenticidad también nosotros como cristianos. Y aunque quedemos pocos, pero por lo menos que seamos firmes y seguros de cumplir con lo que la Iglesia nos enseña, no por miedo, no por simple deber, sino porque es la voluntad de Dios, porque eso agrada a Dios y en definitiva es lo mejor que nos puede pasar. Cumplir, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios es respetar la familia y el orden natural en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando vuelva el Señor, vendrá nuevamente Elías. Será un tiempo de mucha masificación también, todo lo que vemos ahora, pero multiplicado exponencialmente, y realmente se va a ver que el anticristo va a tener a todo el mundo viviendo de manera inmoral. Bueno, eso ya se ve ahora, pero
Cuando esté el anticristo mandando, va a ser el acabose, ¿no es cierto?, como Sodoma y Gomorra. Y ahí está profetizado que volverá Elías, el mismo Elías que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, y volverá para anunciar estas cosas de nuevo, justamente, con gran poder y con un mensaje muy profético. Eso va a ocurrir, pero Jesús dice que ya Juan Bautista era simbólicamente Elías anunciando la primera venida del Señor. Cuando vuelva Jesús en toda su gloria y majestad, poquito antes vendrá Elías, y en todos los tiempos de la Iglesia, como ahora más que nunca, es importante que tengamos, ojalá los cristianos, muchos de nosotros, esta vocación, ¿no?, de dar testimonio de la verdad para defender la vida y la familia. En estos tiempos en que vemos a los políticos prometer tanta cosa, ¿no?, bienestar económico sobre todo, que es lo que le interesa a todo el mundo escuchar, qué bueno sería que algunos por lo menos defiendan el bien común, la familia y la vida. Así sea. Amén.